Academia VRS. Triturando la literatura. Interferencia entre virus respiratorios, un tema complejo. VRS y rinovirus como enemigos naturales. Hoy en Triturando la bibliografía para este curso de estudio del virus respiratorio sincitial, vamos a hablar de un tema que quizás es un poco complejo porque requiere ciertos conocimientos virológicos puros y de cómo se comportan los virus cuando se encuentran unos con otros, pero creo que es muy interesante de hablar aquí porque, siempre tendemos a pensar que las infecciones respiratorias son causadas por un solo virus o que estamos en un ecosistema cerrado en el que solo hay implicado un patógeno respiratorio, pero los virus tienen manía de en general estar muchas veces coordinados entre sí y sobre todo más frecuentemente en los niños más pequeños y no tanto en los adultos o en las personas de edad avanzada. Y ya que vivimos en un mundo en el que las coinfecciones son muy frecuentes o relativamente frecuentes, hay algunos artículos que mencionan que los niños pueden tener entre un 25 y un 35% de casos en los que haya detecciones de más de un virus respiratorio a la vez, es interesante ver cómo estos virus interaccionan entre sí, cómo estos virus pueden coinfectar a una misma persona, causar patologías más graves o menos graves en función un poco de las características del paciente. En general, no vamos a hablar de esto en este artículo que estamos comentando hoy. No se conoce mucho sobre la gravedad de las infecciones cuando son causadas por más de un virus respiratorio a la vez. Hay artículos que nos comentan cómo las infecciones múltiples en niños pueden ser más leves de lo habitual, las infecciones múltiples en adultos pueden ser más graves de lo habitual, pero en general no hay un consorcio, no hay una explicación que valga para todo y por lo tanto hay que hacer mucha más investigación al respecto, pero sí se conoce una de las cuestiones que vamos a hablar hoy, que va a ser el tema central de Triturando la bibliografía hoy, que es la interacción o la interferencia vírica entre diferentes patógenos respiratorios. Aquí en concreto en este artículo nos vamos a centrar en la interferencia vírica entre el virus respiratorio sincitial y uno de los virus que más dan la lata a lo largo de todo el año, debido a que es un virus muy estacional, es muy ubicuo durante todo el año y no deja de circular en ninguno de los meses ni del invierno ni del verano. Estamos hablando del rinovirus, que causa en general resfriado común en todas las personas, pero que dado su gran frecuencia puede causar casos de infección respiratoria aguda del tracto inferior que incluso puedan llegar a que una persona necesita tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Por lo tanto, aquí nos vamos a centrar en un artículo que está publicado en Journal of Infectious Disease en el año 2017 por un grupo de autores liderado por Niek Akshen de Estados Unidos, en el que nos van a hablar un poco de la interferencia entre el virus respiratorio sincitial y los rinovirus durante la infancia. Este trabajo de este grupo de investigadores hace un análisis prospectivo a lo largo de 3 estudios diferentes para comprobar si las coinfecciones entre el VRS y el rinovirus son frecuentes o no, y si además esto indica que la infección entre ambos virus es excluyente en la mayor parte de los casos, indicando que existe un cierto tipo de competencia viral. Para entender un poquito lo que significa competencia viral, tenemos que pensar en un nicho ecológico, en cómo solo tenemos un recurso limitado que son las células del epitelio respiratorio, que es de lo que se nutren los virus respiratorios. Entonces, tenemos que pensar que cuando hay un nicho ecológico podemos compararlo con el medio ambiente. Cuando hay, por ejemplo, una planta que tiene que ser comida por un herbívoro, si existen 2 herbívoros va a haber una competencia entre ellos y se va a beneficiar el que primero llegue. Esto también ocurre con las células. Cuando un virus llega, el virus se interna dentro, el virus la parasita y por tanto puede excluir de alguna forma la infección por otros virus que vengan posteriormente. Esto no ocurre exactamente con todos los virus, pero sí con algunos, y en el caso del VRS y el rinovirus los mecanismos biológicos de las células así nos lo comentan. De hecho, no solo compite por un recurso biológico que puede ser una célula como tal, sino que también compite por la inducción de señales que después pasa cuando una célula estimula el sistema inmune de un huésped. Por ejemplo, cuando el VRS llega a una célula y la infecta, libera una cascada de señales que produce la liberación de interferón. Y el interferón no es más que un mecanismo de señalización entre células de que algo va mal, de que hay una infección viral de por medio y por lo tanto que el resto de células que están alrededor se preparen para la infección. Por lo tanto, la liberación de interferón va a afectar negativamente a que el virus que venga posteriormente pueda infectar una célula que ya está infectada, porque el sistema inmune, el cuerpo ya está alerta y por lo tanto nos puede evitar que posteriormente esto pueda ocurrir. Como ya comentó,
No ocurre con todos los virus, hay virus que son más prointerferón, hay virus que son más activadores del sistema inmune innato y por lo tanto no va a ocurrir exactamente en todas las coinfecciones virales. Pero aquí lo que estos autores nos intentan hacer ver un poquito es lo que ocurre con el VRS y con la infección por rinovirus, que como comentaba pues son dos virus, uno que es puramente estacional y que por tanto solo circula en forma de epidemias desde octubre aproximadamente hasta febrero, y otro que es un virus que circula durante todo el año. Por lo tanto, la primera limitación de estas coinfecciones va a ser puramente el periodo en el que estos dos virus se puedan encontrar, que básicamente va a ser cuando coincidan, y esto es pues exactamente de los meses de octubre a febrero, que es más o menos cuando el VRS está presente, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos una limitación, pero estos investigadores no quieren ahondar en la biología o en la virología de estos procesos, sino en los casos y en las detecciones que se pueden hacer. Algunos estudios previos al que aquí estamos comentando pues demuestran que la interferencia viral entre el VRS y el rinovirus existe y se puede demostrar además en modelos de laboratorio. Sin embargo, hasta la fecha no parecía existir ningún estudio que lo analizara más allá del laboratorio, sino de una forma sistemática, sobre todo centrada en los niños. Y para realizar este estudio lo que han hecho los investigadores es recurrir a varios estudios que se hicieron en el que se buscaban otras cosas diferentes a lo que estamos comentando ahí. Y en concreto, pues utilizaron dos estudios clínicos aleatorizados prospectivos y además un proyecto adicional. El primer estudio o ensayo clínico que se realizó y que se incluyó dentro de este estudio fue el estudio INSPIRE, que se realizó en Estados Unidos, incluyendo 1.952 niños sanos que tuvieran menos de 6 meses de edad durante el invierno del 2012, y se les hizo un seguimiento a lo largo de 2 temporadas de VRS consecutivas hasta el año 2014. Y a estos niños lo que se les realizó es un hisopado nasal pues cuando tuvieron síntomas respiratorios para realizar PCR frente a VRS y también frente a rinovirus. El segundo, ensayo clínico que se utilizó es el estudio llamado MACI, que era randomizado, era doble ciego, controlado con placebo multicéntrico, y se realizó entre los años 2008 y 2011 en Holanda. Y en este se incluyeron un total de 429 niños de entre 33 y 35 semanas de edad gestacional, y que fueron aleatoriamente asignados para ser tratados en un grupo, en un brazo con palivizumab y en otro brazo con placebo para la siguiente temporada de VRS a la administración. Y con estos niños lo que se hizo es un seguimiento de tal modo que durante el periodo de vigilancia se les analizó con PCR la existencia de VRS o rinovirus en las muestras respiratorias. Adicionalmente, estos investigadores integraron otro estudio diferente en el que metieron 622 niños sanos reclutados, un estudio que se llama TCRI, y hicieron un análisis cuando presentaran síntomas compatibles con una infección respiratoria de origen vírico entre los años 2004 y 2008. Pues lo que hicieron estos investigadores a través de estos 3 estudios fue analizar un poquito cuál era la probabilidad de que existieran coinfecciones entre VRS y rinovirus y el odds ratio o la razón por la que podían ser excluyentes una infección con otra. En este estudio al final se incluyeron entre los 3 estudios diferentes 3.263 muestras respiratorias, en las cuales en general detectaron un 24,5% de ellas positivas para VRS y un 37,3% rinovirus de forma independiente. Ya veis que los rinovirus son más frecuentes en este caso que el VRS. También tenemos que tomar en cuenta, como he comentado al principio, que el VRS solo está en una parte del año, el rinovirus durante todo el año, y por tanto es lógico que detectemos más cantidad de rinovirus, de un virus que causa en general catarro común, pero que también, hay que decirlo, junto con el VRS es un virus muy importante porque causa también bronquiolitis, aunque de una forma un poco menos grave que lo que estamos acostumbrados con el VRS. En concreto, en el primer ensayo clínico que utilizaron, en el ensayo INSPIRE, incluyeron un total de 2.096 muestras, de las que el VRS fue detectado en un 18% de ellas y en el rinovirus en un 34% de ellas. Estos investigadores observaron que la probabilidad de detectar, y aquí viene lo importante, rinovirus, era considerablemente menor cuando en la muestra existía también VRS, con unos ratios de 0,32, siendo esta asociación estable en todas las temporadas analizadas. Por lo tanto, quiere decir que cuando esté presente el VRS en la muestra, tenemos mucha menos probabilidad de detectar también un rinovirus en la misma muestra respiratoria. En el otro ensayo clínico, en el caso del ensayo clínico denominado MACI, se recolectaron un total de 543 muestras respiratorias, de las cuales 249 recibieron palivizumab y 256 individuos eran del grupo placebo. En este ensayo clínico, el endpoint primero es ver si palivizumab como anticuerpo monoclonal reducía significativamente la probabilidad de ser infectado por VRS, pero adicionalmente a esto
Lo que observaron estos investigadores es que la infección por rinovirus aumentó y fue más común entre los niños protegidos frente a aquellos que tenían placebo. Del total de muestras analizadas, el 8% fueron positivas para VRS y el 65% para rinovirus en el grupo de tratados con palivizumab. Y sin embargo, en el grupo placebo, la aparición de VRS estaba asociada a una reducción del 66% de posibilidades de sufrir además un rinovirus. Por lo tanto, fijaos que administrar un anticuerpo monoclonal que nos va a proteger frente a la infección por VRS lo que puede provocar es que vengan otros virus que son menos frecuentes en coinfección con el virus respiratorio sincitial. El tercer estudio, el estudio TCRI, también nos mostró, utilizando 662 muestras que se incluyeron en este estudio, que se detectaron un 57% de VRS y un 26% de rinovirus. Aquí, justo al revés que los otros, observando que detectar VRS está claramente asociado con una reducción de la posibilidad de detectar rinovirus, en concreto con unos ratios de 0,15 en comparación con 0,32 del estudio INSPIRE, incluso después de ajustar por temporada. Por lo tanto, este estudio también nos muestra que hay una menor capacidad o menor probabilidad de detectar un rinovirus si ya estamos detectando un VRS. En general, a través de estos tres estudios, en este trabajo que estamos comentando hoy, los investigadores vieron que el VRS es un virus muy competitivo con el rinovirus en concreto y que cuando el VRS está presente, pues reduce enormemente la capacidad de un niño de que se infecte por el rinovirus. Lo que puede ser beneficioso, ya que, por ejemplo, una de las cuestiones más importantes es que no conocemos con exactitud si las coinfecciones entre el VRS y el rinovirus pueden ser más lesivas, ya que, como recuerdo como se estaba hablando anteriormente, tanto VRS como el rinovirus son virus causantes de bronquiolitis en los niños más pequeños y, por tanto, aunque tengan, digamos, gravedades diferentes a la hora de generar una patología aguda como es la bronquiolitis, siendo mucho más leve, por supuesto, el rinovirus, pues está claro que si juntamos dos virus que pueden causar una patología de este tipo, podría dar lugar a casos clínicos más graves. Por lo tanto, es una buena noticia que la coinfección entre ambos sea menos frecuente y mucho más difícil de darse. Pero también es reseñable que cuando se usan anticuerpos monoclonales, por ejemplo como el palivizumab, pues se reduzca en gran medida la infección por VRS, que es el endpoint primario de los estudios que se han realizado y por tanto es una buena señal, pero rápidamente este nicho ecológico que abandona el VRS es ocupado por el rinovirus, cuestión que por supuesto puede implicar una reducción de carga de hospitalización por VRS, pero puede redundar en mantener la carga de enfermedad en los niños con infecciones respiratorias víricas que por supuesto probablemente sean de mucha menor gravedad. Por lo tanto, creo que el uso de anticuerpos monoclonales es una buena noticia para evitar la hospitalización, la mortalidad y en general la gravedad de las infecciones producidas por el VRS, pero hay que seguir vigilando y hacer PCRs para detectar aquellos casos en los niños en los que puedan suponer una mayor gravedad si un rinovirus puede generar también una bronquiolitis en estos bebés. En este caso, sostienen los autores que el rinovirus es muy sensible al interferón, ¿vale? No hacen ninguna análisis de laboratorio más allá de lo que os he mostrado para hallar las causas pretéritas de esta dificultad del rinovirus para infectar cuando el VRS está presente, pero sí que muestran en la discusión, sí que comentan en la discusión que siendo el rinovirus un virus que es tan sensible al interferón, y el VRS, un virus que produce tanto interferón cuando infecta las células, pues bueno, la infección de este último, del rinovirus, en gran medida se mitiga desde una perspectiva biológica cuando sucede la infección por VRS. Por lo tanto, las grandes conclusiones que sacan estos autores cuando hablan de su artículo es sobre todo que son dos virus excluyentes, que el VRS ejerce una presión de desplazamiento muy importante sobre el virus respiratorio sincitial y sobre todo que cuando utilizamos anticuerpos monoclonales que evitan la infección por VRS, esto redunda en una mayor cantidad de infecciones por rinovirus que, ojo, lejos de tener una implicación clínica grave en los niños, deben ser vigiladas pues bueno, por los casos y el aumento de infecciones respiratorias agudas que pueden ejercer en los más pequeños.